buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que sintonizan Estela Maris TV. Bendito Dios, están ustedes en esta sintonía cada miércoles. Este es su programa, Jesús es el Mesías. Y se está llevando a cabo un retiro querigmático con un tema cada semana. Este es el tercer miércoles donde se va a llevar a cabo el tema de Jesús, solución de Dios. Ya estuvieron ustedes escuchando, viviendo el tema de el amor del Padre, el pecado. Y este tema de hoy, Jesús, solución, es muy importante. Están involucradas las parroquias Sagrado Corazón de Catedral, Parroquia Espíritu Santo, Parroquia Santo Tomás de Aquino y Parroquia Nuestro Santo Hermano Pedro. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes. El querigma es la proclamación, la vida, muerte y resurrección de Jesús para la sanación de nuestra vida y el caminar con el Señor. Este tema, Jesús, solución de Dios, lo va a impartir nuestra querida hermana Rosa María de Vargas. Buenas tardes, Rosa María. Gracias, hermana Maritza. Alabado sea Jesucristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor por siempre. Estamos ya en el tercer tema de nuestro anuncio querigmático. Hemos dicho ya que Dios nos ama, que Dios le ama a usted personalmente. Usted que ha estado atento a estos programas, el Señor le ha dicho cuánto lo ama. Escuchamos esa gran noticia de ese amor singular de Dios para cada uno de nosotros. Pero también nos han dicho que el pecado no nos deja experimentar el amor de Dios. Es el mayor obstáculo para experimentar su presencia. Y hoy pues yo les traigo una buena noticia. Si la semana pasada hablamos de algo tan desagradable como es el pecado, ¿verdad? Es desagradable porque es lo que no nos deja ser felices, es lo que pues todos hemos tenido que ver en esto del pecado. Nadie puede decir que no tiene experiencia de pecado. Todos lo hemos vivido por habernos alejado de Dios alguna vez en nuestra vida o durante muchos años sin Él. Hoy yo le traigo una gran noticia. Hoy yo le quiero hablar del hombre más maravilloso que ha pisado la tierra. Quiero hablarle de este hombre, el más hermoso, nacido de mujer, como dice bien la palabra. Hoy le quiero hablar de Jesús, de este hombre Dios que ha dividido la historia en dos partes. Y esa es la buena noticia que yo le quiero dar a usted hoy. Es muy importante. El gran hombre hindú Gandhi decía a sus discípulos: si ustedes no estudian respetuosamente la vida de Jesús, nunca serán perfectos. Imagínense. Si ustedes no estudian respetuosamente la vida de Jesús, nunca serán perfectos. ¿Y qué decir de nosotros católicos? ¿Qué decir de nosotros cristianos católicos que decimos conocer a Jesús cuando solo conocemos a veces tres cosas de su vida: que nació, que murió y que resucitó? Hoy, hermanos, tenemos que definirnos sobre la persona de Jesús, porque si lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús dice de sí mismo en la palabra es como Él lo dice, nuestra vida tiene que cambiar, mis hermanos. Entonces vamos a acercarnos a este tema y, como decía el Antiguo Testamento allá en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés se iba a acercar a la zarza ardiendo, nuestro Padre Yahvé le dijo: Moisés, Moisés, descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Y aquí estamos en un lugar sagrado, hermanos. Aquí estamos en este templo, en esta parroquia preciosa, Estela Maris, Estrella del Mar. Jesús está presente aquí en la Eucaristía.
Y por eso hemos descalzado nuestra alma para poder ponernos en su presencia. Y yo le invito a usted a que haga lo mismo. Este lugar es santo. La palabra de Dios allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, nos dice esto sobre Jesús. De muchas maneras y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su presencia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Palabra de Dios. Les decía que tenemos que acercarnos a este misterio de Jesús, porque a veces decimos que somos creyentes y desconocemos a la persona de Jesús que se nos revela a través de esta santa palabra. Esta es la Sagrada Escritura, mis hermanos, pero contiene a Jesucristo. Es Él el que nos habla aquí. ¿Y qué hemos hecho nosotros con el mensaje de Jesús? ¿Qué hemos hecho nosotros con sus palabras? ¿Qué hay detrás de sus ojos? ¿Qué nos dice su alma? Hoy tenemos que tomar en serio el mensaje de Jesús y definirnos ante su persona. El hombre era incapaz de llegar a Dios por el pecado. Y entonces Dios toma la iniciativa y Él se acerca a nosotros. Él descendió cuando no había solución alguna al problema más grave del hombre. Brilló una luz en las tinieblas, dice la palabra. Brilló una luz en las tinieblas y Dios cumple su promesa de salvación. Una luz nos ha amanecido. Como dirá Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y Dios no ha enviado a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Por eso, mis hermanos, hay una solución para nuestra vida. Hay una solución para cada uno de nosotros y se llama Jesús. Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa Yahvé salva. Y Él no solo es la salvación de Dios, Él mismo es la salvación. Él es el médico y la medicina al mismo tiempo. En Él se cumplen todas las promesas de los profetas. En Jesús, esa es su misión, salvar. Yahvé salva. Eso significa el nombre de Jesús. Yahvé salva. Ese fue el nombre que el ángel le pidió a San José. Allá en Mateo 1:22, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, así como lo anunciaron los profetas. Jesús es Dios con nosotros salvando. Él mismo es la salvación. Dios con nosotros salvando, porque con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos. Ya lo dice San Pablo en Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esta mujer es la Virgen María y este hombre es Jesucristo. O como lo dice el Señor allá en Génesis 3:15, cuando le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su linaje y su descendencia, y uno de su linaje te aplastará la cabeza. Y ese descendiente de la mujer es Jesús, mis hermanos. Ella también, con ella se inicia la plenitud. Con Jesús llega la plenitud de la revelación. Y lo dice el profeta. Dios les va
a comunicar. Una doncella dará a luz y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús es el Dios con nosotros salvando. Esto es importante, Jesús, y es a través de Él en que el Padre hace esas obras portentosas para nuestra salvación. Y son 4 aspectos que tenemos que conocer para poder experimentar a este Jesús enviado del Padre, el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad entera. Y que yo hoy soy testigo de esto, que todos mis hermanos que han pasado por este ambón hemos venido a comunicar nuestra experiencia. No es teoría, es vivencia, hermanos. Estamos viviendo la experiencia con la gracia de Dios. Y una de las obras portentosas de nuestra salvación, de Jesús como Redentor, mis hermanos, es que Jesús es el único que ha vencido al maligno, el único que ha vencido a Satanás. Él es el más fuerte, dirá San Marcos allá en el capítulo 1, versículo 7 de su evangelio. Él es el más fuerte, Él es el único que ha vencido al demonio. Y no es que sea más fuerte porque es Rambo o porque es otro de esos grandes artistas que nos presentan, o esas figuras. No, Jesús es el más fuerte porque es el único que ha vencido al Satanás y a su mundo tenebroso y ha dejado ese poder en su iglesia. Por eso el Señor nos dice: ánimo, porque yo he vencido al mundo. Otro de los aspectos importantes de esta acción salvífica de Jesús, como lo anuncian los profetas, es que Él viene a salvarnos del pecado. Por eso decimos que Jesús nos salva del pecado, de la muerte eterna, y nos libera de Satanás. Jesús viene a salvarnos del pecado, de la muerte eterna. Y entonces Jesús nos salva del pecado. Ya en el Evangelio de San Juan, cuando Juan Bautista ve venir a Jesús caminando a la orilla del río Jordán, donde él bautizaba, Juan Bautista lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Jesús viene a sanar y a salvar del pecado. Por eso dice el evangelista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, arranca de raíz el mal en toda criatura humana y en toda la humanidad. Y esa ha sido mi experiencia. Por eso les digo, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de experiencia. Yo soy testigo de esa salvación del Cordero de Dios que sana de raíz. Jesús vino a sanar de raíz. Yo no descubría por qué razón mi vida no tenía sentido, por qué yo no sabía a veces ni hacia dónde iba, por qué yo buscaba y buscaba la felicidad, porque todos buscamos la felicidad, porque Dios nos ha hecho para ser felices. Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. Dios se hizo hombre para que usted pueda vivir con dignidad como hijo de Dios. Yo no vivía como hija de Dios, yo vivía como una esclava marginada, acomplejada, con miedo, como quizás mis hermanos compartieron con ustedes. No le encontraba sentido a mi vida. Pero el día que el Señor me llamó, que yo escuché su voz, me dijo: Rosa María, tú lo que necesitas es un hombre que te meta el hombro. Y ese hombre soy yo, Jesús de Nazaret. Fue la primera vez que el Señor me habló. Alabado sea Jesucristo. Y yo lo tomé en serio. Yo lo tomé en serio y dije: sí, Señor, tú eres el único hombre que me puede meter el hombro y me puede sacar adelante. Yo ya tenía, digamos, una vida hecha, ya estaba casada, tenía 2 hijos, hace 35 años. Y mi vida cambió. Y comenzó este caminar y esta experiencia maravillosa, que no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino cuesta arriba, porque hay que superar muchas cosas, como ya nos decía nuestro hermano en el tema de fe y conversión. Hay que romper, ¿verdad? Hay que romper con muchas cosas. Pero yo me encontré con Él, me dejé alcanzar
por Él. Porque vean, hermanos, en nuestro corazón hay muchas cosas enraizadas. Hemos sido dañados en el amor. Y Jesús viene y quiere restablecernos, quiere sanarnos de los miedos, de las angustias, de los temores, de los complejos, de las frustraciones. Él viene a sanar todo esto, del odio, del resentimiento, porque hemos sido heridos. A veces en nuestra propia casa, a veces nuestros padres son los que más nos dañan. Y Jesús viene a sanar y a salvar. Por eso ya lo dirá Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo habla del pecado, dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos han pecado. Pero Jesús es el don gratuito de Dios que nos da vida nueva. Y dice también Pablo en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Jesús es la solución para nuestra vida, para todos nuestros problemas, pero tenemos que creerlo. Y de eso nos van a hablar también más adelante, de esa fe y esa conversión que tiene que haber, esa confianza, ese creerle a Dios, ese creer en su palabra. Y es Jesús que se nos presenta en los evangelios, mis hermanos. Aquí tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron ese encuentro con Jesús y su vida se revolucionó completamente. Cómo nos presenta la palabra de Dios ese rostro de Jesús. Porque Jesús, dice Pablo en Colosenses 1:15, es el rostro visible del Dios invisible. Él es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, dirá San Juan Pablo II. Y nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos ha perdonado, porque Él canceló, dice Pablo, la nota de cargo que había en contra nuestra. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por el pecado. Por eso Dios nos está llamando hoy, porque usted solo no puede salir de donde está. Dios lo llama a través de esta evangelización. Dios quiere salvar al mundo a través de la predicación. Dios pudo habernos mandado una Biblia del cielo, unos ángeles, pero no, Dios se hace hombre, se hace carne, se hace debilidad, se hace nada, para que usted y yo tengamos ese encuentro con Él, de ese Dios humano, maravilloso, divino y humano. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus heridas hemos sido curados, dice la palabra. Mis hermanos, esa es mi experiencia más hermosa y más maravillosa, el haber sentido y experimentado el perdón de Dios, su misericordia. Yo creía que mi vida ya no tenía solución. Yo decía: ya no, yo he sido tan mentirosa, porque era muy mentirosa, era experta en mentiras. Y cuando el Señor me llamó y yo quise buscar confesarme, yo no sabía ni cómo empezar a confesarme. Llegué al confesionario, mis hermanos, y no tuve que dar toda la lista que yo pensé. Yo dije: me voy a llevar unas 5 horas ahí con el cura, hasta las orejas se le van a caer al pobre sacerdote. Pero no, el Señor es respetuoso, es un caballero amoroso, y el Señor no permitió que yo dijera lo que no tenía que decir. Solo vio mi corazón y ve su corazón, ve el arrepentimiento, ve el dolor sincero que hay en el corazón del ser humano, y Él corre a perdonar. Cuando usted apenas está pensando en levantarse, el Señor ya salió a su encuentro. Y yo experimenté esa misericordia de Dios. Sentí que mi vida, y así fue, el Señor arrancó toda esa página de mi vida y me dio la oportunidad de recomenzar otra vez mi vida. Y he venido, no crean que he venido así como un resbaladero que alegre, no, ha habido tropiezos, ha habido caídas, pero he reconocido, y porque yo sé que Dios me ama, porque Él sabe cómo soy yo, conoce mi temperamento, conoce mis sentimientos que Él me dio. Entonces regreso con vergüenza, sí,
pero segura de que Él me va a perdonar si mi pecado me duele y si hago el propósito de no volver a caer en lo mismo. Por eso dirá San Pablo que no debemos de caer en el vómito de nuestros pecados otra vez. Ya no caemos al fondo del barril, hermanos. El Señor no lo permite. Podemos caer, pero que Dios nos libre volver al vómito, ¿verdad? A lo que no, eso ni Dios lo quiera. Que el Señor nos ayude. Entonces vemos cómo Jesús nos salva del pecado, cómo Jesús perdona y olvida. Es que ese es lo hermoso de Dios. Dicen que Dios solo tiene un defecto: mala memoria para nuestros pecados perdonados. Él perdona y olvida para siempre. Dice el profeta Miqueas que Dios lanza nuestros pecados hasta el fondo del mar para nunca más recordar. Ya no nos podemos meter al fondo del mar. El Señor olvida, perdona y olvida para siempre. Cuando nos confesamos, el Señor nos perdona. No tenemos por qué volver a regresar, a volver a recordarle al Señor lo que Él ya nos perdonó. Claro, hay pecados que cuesta superar y que hay que estar confesando, pero el Señor nos perdona. Entonces, esta es otra de las maravillas de Dios, que perdona y que olvida. Hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Él pagó tu deuda y la mía. Nosotros, dice San Pedro, valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros no valemos cualquier cosa, valemos la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos llama que nos acerquemos a Él. Nos podemos acercar libremente al trono de Dios, dirá la carta a los Hebreos, porque el Señor ya pagó tu deuda, ya canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Él la pagó con su sangre preciosa. Pero Jesús no viene solo a sanar del pecado y a liberar del pecado y del sufrimiento. Él viene a liberarnos del pecado. Es decir, nos da una capacidad a través de su Espíritu para que nosotros podamos vencer el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo de ojos abiertos y corazón palpitante, como dirá San Juan Pablo II, en ese momento, en este anuncio del querigma, llega el reino de Dios al corazón del discípulo. Entonces tenemos la capacidad, ya no somos esclavos del pecado, podemos vencer el pecado. Por eso Él nos libera. Jesús nos libera y nos hace criaturas nuevas. Yo he dicho siempre que este es mi versículo favorito, porque también me lo apropié una vez. Y cada vez que lo escucho, es mi versículo, 2 de Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Así el Señor nos renueva. Esta palabra se hace vida en nosotros si usted abre su corazón al Señor. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Somos en Cristo Jesús, somos hijos en el Hijo, mis hermanos. Y vean, todo esto se cumple en la palabra. Además de esto, el cuarto acto maravilloso que el Señor nos regala, el regalo, el don, es que el Señor nos da una vida divina. El Señor ha venido a darnos vida plena, en abundancia. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Y esa vida abundante es cuando tenemos paz con Dios, paz con los hermanos y paz con nosotros mismos. Y esto nos lo da el caminar en el seguimiento de Jesús, mis hermanos. Cuando hemos sido tocados por la palabra, cuando empezamos y respondemos, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida y nos va sanando. Son esas tres dimensiones. El Señor nos da vida divina. Y como les digo, aquí el Señor nos habla clarito de
todos esos hombres y mujeres, una María Magdalena, un Zaqueo, un Nicodemo, ¿quién más? El buen ladrón, que han tenido esa experiencia fuerte de Jesús. Le invito a que escuchemos este canto, esta alabanza que dice mucho de lo que Jesús hace en nuestro corazón. Escúchela ahí donde está. Así es, hermanos, Jesús es la luz que ilumina nuestra vida. Él nos ilumina, el pecado nos elimina. Y es que cuando tenemos ese encuentro con Jesús de ojos abiertos, Jesús ya no nos deja en paz, como dice el padre Larrañaga, ¿verdad? Ignacio Larrañaga. Jesús nos quita la paz, pero nos da la paz, nos deja inquietos, ya no podemos ser los mismos. En la palabra de Dios tenemos esos modelos de hombres y mujeres que tuvieron ese encuentro con el Señor. Allá en el Evangelio de San Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Esa mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, dice el evangelista, San Juan 8, del 3 al 11. Que fue condenada por la comunidad, por los hombres impolutos que estaban ahí, que se sentían perfectos, porque solo a ella la agarraron, al adúltero no lo llevaron, solo a la mujer. Ya ahí se ve el machismo, ¿verdad? Y la llevaron ante Jesús. Y Jesús no la condena. Dicen que a algunos no les gustaba este pasaje de la Escritura, precisamente por esa indulgencia de Jesús a la mujer adúltera. Eso fue un escándalo para ellos. Jesús no la condena. Jesús tiene misericordia de ella. Jesús cree
en la mujer, cree en su arrepentimiento. ¿Qué cara tendría aquella mujer? ¿Qué actitud tendría ante el Señor que el Señor vio? Porque Él lee nuestro corazón y nuestros pensamientos, dice San Agustín. Y Jesús la perdona y le dice: vete y no peques más. Jesús no saca una lista de pecados, Jesús no le reprocha nada. Jesús simplemente le dice: vete y no peques más. Y a sus acusadores pues los cuestiona, porque les dice: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y dice que uno por uno se fueron retirando, porque todos somos pecadores, hermanos, pero vamos en camino de cambio. Eso es lo que el Señor quiere, que reconozcamos nuestro pecado, pero que también haya un propósito de ser mejores. Tenemos a Zaqueo, otro ejemplo de un hombre que tenía todo su corazón en la riqueza. Era un recaudador de impuestos. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante, habla de este hombre que un día supo que Jesús llegaba a su aldea, a Jericó, y salió a buscar al Señor, él buscándolo, y resulta que fue Jesús quien lo busca a él y pone su mirada en él y se invita a comer en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, sin que el Señor le diga nada, solo con su presencia, Zaqueo le dice: devolveré 4 veces más de lo que me he robado, porque era un recaudador de impuestos, explotaba a su misma gente. Y el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es hermoso, hermanos, cómo el Señor nos acoge, cómo el Señor no mira el color de tu pecado, cómo el Señor mira tu corazón. Por eso el salmista allá en el Salmo 51 dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Él nos renueva, nos da un espíritu nuevo, nos da un corazón nuevo. Es la promesa de Dios en los profetas: yo le daré un corazón nuevo, yo borraré su culpa y de su pecado no me acordaré, dice el Señor. Su perdón, hermanos. Por eso tenemos que experimentar el perdón. Cuando no somos testigos del perdón, sentenciamos a la gente, porque no somos testigos de la misericordia de Dios. Hay gente que se cree impoluta y santa. Esa gente es farisea y señala y condena, porque no tiene la experiencia del amor de Dios. Y a veces hay gente así en nuestras comunidades. Cuidado, pidámosle al Señor que poder tener la experiencia de su perdón. ¿Y qué decir de aquel hombre que gana la salvación en el último momento de su vida? Al que le llaman el buen ladrón. No podía ser buen ladrón, era asesino, salteador, pero se dejó tocar por el crucificado, dejó tocar por ese Jesús. Durante esas 7 horas que escuchó la palabra, dice el padre Hugo Estrada en uno de sus libros, que este hombre, este buen ladrón o mal ladrón, Dimas, se dejó tocar por la palabra de Jesús durante 7 horas y ve en Jesús crucificado al Rey de Reyes. Cuando le dice Jesús, ni siquiera le dice Señor, no, que lo trata como su cuate, su amigo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contesta Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Mire qué presencia, qué compañía. Hoy estarás conmigo. ¿Qué lugar en el paraíso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy el mensaje es para usted. El Señor lo está llamando. Mire, a través de este medio tan humilde y sencillo de televisión, el Señor lo está llamando a usted. Acérquese a Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos encontrar la salvación. Pero ya para terminar, quiero decirle de qué manera Jesús nos salva. Cómo es que Jesús, y es que es el Padre, el Evangelio nace del corazón del Padre. Es el Padre el que envía a su Hijo, pero es el Hijo el que también se compromete. Es la Santísima Trinidad. Por eso nosotros en las comunidades
tenemos que vivir esa comunión. Son ellos tres, la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo es que esto se realiza? Y dice que Jesús en primer lugar se encarna. Jesús se hace hombre, se hace carne, se hace nada, se hace debilidad en las entrañas purísimas de María Santísima. Eso es el primer gran acontecimiento de nuestra salvación, que Jesús toma naturaleza humana, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. El segundo paso es que Jesús muere. A Jesús no lo matan. Jesús entrega su vida voluntariamente. A mí nadie me quita la vida, dice San Juan 10. Yo la entrego voluntariamente. Él da su vida por sus ovejas. Por eso dice: las ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Y luego la resurrección. Jesús está vivo, hermanos. Jesús ha resucitado. Ese es el fundamento de nuestra fe. Un muerto no puede revolucionar mi vida, y Jesús ha venido a transformar nuestra vida. Por eso nosotros estamos aquí testificando que Jesús está vivo. Un muerto no puede transformar mi vida ni revolucionar mi vida, y nosotros somos testigos. Yo soy testigo de que Jesús está vivo, de que Jesús habla, de que Jesús nos acoge, de que Jesús viene a nuestro encuentro, de que Jesús está en la Eucaristía, que cuando yo lo recibo, Él entra en mí y me transforma. Somos testigos de esto, somos testigos de esa presencia de Jesús en los sacramentos, en la confesión. Cuando yo me confieso, yo experimento la presencia de Jesús y su perdón en todos los sacramentos, pero especialmente en estos que más debemos practicar, como la confesión, como la Eucaristía. Jesús está vivo, hermanos. Jesús ha resucitado. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor se haga presente en nuestra vida en esta tarde, que por la acción del Espíritu Él lleve la salvación a su corazón. Le voy a invitar a que cierre sus ojitos ahí donde está y que ore conmigo. Y le vamos a decir: gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, siendo Dios, como dice los Filipenses 2:9, siendo Dios, se anonadó. La kenosis de Jesús se anonadó para que nosotros pudiéramos entrar en el reino. Dio su vida por usted y por mí, hermano. Jesús está ahí tocando a la puerta de su corazón. Él quiere salvarlo. ¿De qué situación necesita usted que Jesús lo salve hoy? Pídaselo con todo su corazón. Señor, yo necesito que tú me salves de esta situación que estoy viviendo. Si esto no te agrada, Señor, si esto no me ha hecho feliz, hoy te pido que vengas a mí. Hoy es el día de salvación. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día de salvación. Señor, que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y si no hoy, ¿por qué mañana, Señor? Cuando hoy es que tú nos estás llamando para entregarte nuestra vida y nuestras penas, nuestros dolores, nuestros complejos, para que tú nos sanes y nos transformes. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Salvador de la humanidad, tú eres, Señor, lo más bello que nos ha ocurrido en la vida. Yo soy testigo de eso, Señor, y te doy gracias y te adoro y te bendigo en esta hora por todos los que estamos luchando, Señor, para anunciar tu nombre. En medio de nuestras flaquezas, Señor, pero con un corazón lleno de gratitud, agradecidos por lo que has hecho con nosotros, porque jamás se nos olvida de dónde nos sacaste tú, y por eso seguimos, Señor, en este camino maravilloso que es poner nuestras huellas en tus huellas, Señor, que es tomarnos de la mano de la iglesia, que es la que nos educa, la que nos forma, la que nos acoge. Tu Santa Madre Iglesia, Señor, bendito y alabado seas. Quédate en nuestro corazón en esta tarde y haz tu obra en cada corazón que se ha abierto a través de tu palabra. Te lo pedimos
a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosa María, por esta preciosa enseñanza en este retiro querigmático que se está llevando a cabo en Estela Maris TV, y seguimos el próximo miércoles. Hermanos, no se pierdan ninguno de estos programas porque van a estar de verdad para llegar al corazón profundo. Es Jesús quien los invita, Jesús quien los convoca y Jesús el que les quiere amar hasta el final. Dios les bendiga.